de Mi TIC en Acción, tu espacio semanal para que te actualices con todo lo que se refiere a tecnología y esos tips, esos consejos que necesitas para poder utilizar cada vez mejor la tecnología para aumentar tus posibilidades en este mundo digital. No estoy sola, yo soy Analía Borba y me acompañan los compañeros acá en la mesa. Muy buenas tardes, Rodrigo Pagani, ¿cómo estás? Buenas tardes, Analía. Feliz nuevamente de estar en este espacio para hablar de lo que nos apasiona y nos gusta, que es la tecnología, el entorno digital. Bueno, un viernes más para compartir con los compañeros y sobre todo con la teleaudiencia. ¿Verdad, Pedrito? Así mismo, Rodrigo, ¿qué tal, Analía? Un gusto de saludarles también a la teleaudiencia que nos sigue a través de Paraguay TV y también en nuestro canal de YouTube estamos como Mi TIC Paraguay. Asimismo, aprovecho ya a la gente a que nos sigan en todas las redes. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, X, también estamos en LinkedIn como Mi TIC Paraguay. Asimismo, Pedro, Rodrigo, estamos también en TikTok y te invitamos a que te unas a nuestro canal de WhatsApp también. Estamos en absolutamente todas las redes sociales, dándote información del día a día, ya sean, como te decía, consejos prácticos y también las novedades de lo que va pasando en el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación. Y como siempre en este espacio traemos temas que nos parecen muy interesantes para ustedes y hoy quiero empezar yo y quiero hacerles una pregunta que les va a llevar, va a sonar un arpa así de fondo, como cuando llegamos con los recuerdos del pasado y decimos, ¿ustedes se acuerdan, Rodrigo, Pedro, de a qué edad tuvieron su primer teléfono celular? A ver, ¿quién se acuerda primero? A mí lo que me preocupa de este tipo de preguntas es que van a más o menos deducir cuántos años tenemos y ahí ya vamos a quedar al descubierto. Pero sí, yo me acuerdo que mi primer celular tuve allá por los 12 años, 13 más o menos, 15 a reventar. Y obviamente fue como un método de control que utilizaban nuestros padres, era para saber dónde estábamos, porque anteriormente los celulares eran de otra manera, pero sí, yo tuve mi primer celular creo que entre los 13 y 15 años. 13 y 15 años. ¿Y vos, Pedro? Situación parecida a la de Rodrigo y te soy mucho más preciso. Año 2004 estaba yo en sexto grado y tenía 12 años, a punto de cumplir 13, y mi primer celular fue un Nokia 5190. Vos sabés que también el mío fue un 5190 y yo tenía 14 años, casi 15, y fui muy gratamente obsequiada por mi hermana porque heredé su celular, su primer celular, que también fue un Nokia como el tuyo, Pedro. Ahora, ¿se dan cuenta que por la edad que teníamos era otra tecnología? Yo te pregunto a vos, Rodrigo, ¿más o menos te acordás cuál era el modelo de ese teléfono? Yo en realidad tuve varios modelos también así heredados de mi padre. El primer celular que tuve creo que fue un Motorola, creo, no estoy seguro. Sí recuerdo que llegué a tener un Sony Ericsson en aquel momento. Era uno de los mejores celulares, pero solamente servía para, obviamente, recibir llamadas. Llamar y recibir llamadas. En este caso, tenía una línea activada, pero yo no llamaba porque no tenía saldo, era carísimo cuando eso. Entonces era más que nada para recibir llamadas. El famoso me llamaba mi mamá o mi papá para saber dónde estaba, qué hora llegaba. Era como un método de control para estar más conectado y que ellos no estén ahí en la preocupación de dónde es lo que está mi hijo, pero va a venir. Y sirvió realmente para eso. Pero obviamente la tecnología totalmente diferente a la que tenemos ahora. Exactamente. Nosotros teníamos teléfonos que nos permitían llamar o recibir llamadas, mandar mensajes de texto, un SMS, y que aparte tenían costo, o sea, cada mensaje tenía un costo, cada llamada era más cara que la otra. Es más, yo tenía por una mala experiencia, por decirlo así, entre paréntesis, porque tenía una operadora que no era la usual que tenía el resto de mis compañeros en el colegio. Y a los compañeros les costaba más caro escribirme, entonces no me escribían, yo tenía menos mensajes. Y también teníamos la otra experiencia que era para poder ser creativos con nuestras comunicaciones, requería que utilizáramos los caracteres especiales para crear, no sé si se acuerdan, los conejitos que bailaban y vos tenías que hacer con el paréntesis, con los puntitos, con las tildes. Y si alguien te mandaba ese mensaje, vos guardabas porque para poder reutilizar. Eran como que teníamos que ser muy creativos con lo poco que teníamos. Totalmente, y por ahí creció también, o mejor dicho, nació la estrella del TQM, que significa te quiero mucho. Y yo recuerdo perfectamente bien, los mensajes de texto costaban 110 guaraníes en aquella época. Exactamente, un dineral era. Un dineral era para esa época. Bueno, nosotros decimos ahora, yo tenía un 5190 o qué sé yo, tenía un Sony Ericsson, pero estábamos a la vanguardia de aquella época. Y otro detalle no menor también, así como dijo Rodrigo, yo usaba mucho para las llamadas telefónicas, tanto con mi mamá como con mi papá. Y los juegos que eran el Snake, la famosa Viborita, y SMS, en ese orden. Llamadas, jueguitos,
SMS. Todos teníamos algún compañero en el colegio que era leyenda porque había logrado alcanzar el nivel máximo de viborita y no morir. No estaba yo entre esas personas, pero si se dan cuenta de lo que les estábamos contando, es que todos teníamos más o menos a la misma edad, estábamos todos en situación de ser estudiantes de colegio y teníamos teléfonos que estaban bastante limitados para la época, pero era lo tope de la época, pero estábamos limitados porque era eso lo que existía. Ahora, imagínense que nosotros ahora en el 2026, ya desde hace varios años, pero hablemos de este año, le entregamos un celular a un adolescente de la misma edad que teníamos nosotros. Es más, yo sé que tenía 14, 15, Rodrigo creo que tenía 15, vos 12. Estamos hablando que ahora incluso hay niños todavía más chicos que reciben teléfonos, pero no reciben teléfonos que solamente llaman o mandan mensajes. Están recibiendo smartphones que tienen cámara, que tienen internet, que tienen aplicaciones, que tienen juegos que están online, que tienen redes sociales, que tienen WhatsApp, en muchos casos ya lo utilizan. Entonces, así como tienen un acceso diferenciado al nuestro, el peligro máximo que teníamos nosotros en nuestra época, ¿cuál era? Que nos roben el teléfono. Que nos roben el o teléfono. Que se pierda. Y a mí me acuerdo que en el colegio pasaba bastante eso de a fulano le robaron, a perengano se le perdió, pero ese era el problema de seguridad mayor que podía haber. Hoy día la vulnerabilidad, mejor dicho, que está puesta dentro del teléfono, del dispositivo que el adolescente recibe. Para eso, desde MITIC hemos trabajado ya desde hace 3 años, y ustedes lo conocen bien, en un material que se llama el Regreso Ciberseguro a Clases. El Regreso Ciberseguro a Clases es un material que está redactado porque es un cuadernillo que tiene una serie de consejos que pueden servir para toda la comunidad educativa. Puede ser utilizado por los docentes, está en un lenguaje muy bueno para que los alumnos lo puedan leer, pero también estudiantes de cursos superiores como universidades. Este material que por primera vez salió en el 2024, todos los años se renueva, y este año les cuento que trae como incorporación principal ya los consejos que tienen que ver con el uso de inteligencia artificial, un tema que no puede estar exento de nadie, porque así como los adolescentes utilizan lo que tiene el teléfono a su disposición, IA ya está presente en absolutamente todos los componentes del teléfono, aunque estos sean básicos. Hoy un teléfono básico de nuestra época igual tiene bastante acceso a aplicaciones, ¿verdad? Y eso nos trae, perdón, oportunidades. Estoy viendo acá el cuadernillo, que dicho sea de paso está disponible en nuestro sitio web en www.mitic.gov.py. Es un cuadernillo de 25 páginas, no se va a aburrir de leerlo y tiene 15 consejos que se pueden digerir fácilmente en un día. Y me estuve deteniendo a leer justamente uno de ellos y que me llama mucho la atención porque es un consejo, diríamos ya a esta altura, un consejo bastante básico. Actualizado, que es el de mantener las contraseñas robustas y siempre utilizando caracteres diversos, como por ejemplo números, mayúsculas, minúsculas y signos diversos. Pedrito, es un poco de lo mismo que venimos repitiendo, yo creo que programa a programa, a través de las diversas cápsulas de ciberseguridad que vamos también presentando. Siempre hablamos de lo mismo, ¿verdad? Y quiero nomás tocar este tema específicamente porque siempre hablamos que la ciberseguridad es transversal a todo. Inclusive llega también a los niños, a las clases, digamos, a las aulas. Porque también, si hablamos del material que estaba mencionando Analía y Pedro, estamos hablando de contraseñas robustas, contraseñas difíciles de descifrar, y vamos a lo mismo que mencioné. Todos los programas venimos mencionando eso a tener en cuenta, y ahí nos damos cuenta de por qué la ciberseguridad es tan importante y llega a todos los niveles, tanto para adultos, para jóvenes, inclusive ahora nos damos cuenta también para niños. Sí, y forma parte de nuestro día a día, así como decís. Y no solamente las personas mayores tienen acceso a un dispositivo móvil, también los adolescentes. Entonces, ¿qué mejor que recomendarles y recordarles cada tanto que deben hacer las actualizaciones también de su dispositivo móvil? Cuando te llega una notificación para que actualices tu dispositivo, tenés que darle clic o en este caso tocarle para
avanzar con eso, ¿verdad? No omitir, porque si no actualizas, eso es una puerta para que posteriormente pueda ser vulnerado tu dispositivo. Ahora, vos lo estás revisando desde justamente el cuadernillo que le estamos mencionando de Regreso Ciberseguro a Clases y estás viendo el consejo número 7, ¿verdad? Así mismo. Ahora, si se dan cuenta, es un material construido en un lenguaje que le va a servir tanto al adolescente o al joven que lo esté utilizando, como también al docente que quiera instruir sobre esto en clases. Y estamos hablando que no solamente tienen que ser profesores de las áreas de informática, una profesora que esté en las áreas comunes, un profesor guía, cualquiera que esté dentro de la comunidad que pueda llevar esta información de valor a los estudiantes, lo puede utilizar. Así mismo, y también recuerda este cuadernillo específicamente en el punto número 7, ¿verdad? Dice luego, malas prácticas de seguridad digital que debes evitar. Y uno de ellos es el de no activar la autenticación en 2 pasos, algo que venimos reiterando siempre también, recordando que todos los dispositivos móviles o aplicaciones siempre debemos darle una autenticación de doble factor, que sería como una segunda llave a esa contraseña que hemos creado. Esa contraseña, que dicho sea de paso, y repetimos, una contraseña robusta y difícil de descifrar. Acá hay una línea que me gustaría un poco hablar sobre eso, porque me parece que va muy de acuerdo a lo que venimos hablando, el tema de los colegios, de los niños. Dice, por ejemplo, que hay que evitar conectar dispositivos USB de terceros sin escaneo o sin software antivirus. Y eso me parece muy importante porque, al menos en mi época en el colegio, nosotros teníamos clases de informática. Sí. Y antes usábamos otro tipo de dispositivo para guardar la información. No voy a decir qué dispositivo porque ahí van a pillar mi edad. ¿Disquete puede ser? Pero sí, disquete. Yo pasé por esa época también. Yo también. Pero yo me imagino que hoy en una clase de informática también se han de conectar dispositivos USB de terceros o sin un software antivirus. Y Ahora es lo que muy pasa importante es que eso. el teléfono lo ponen como USB, quizás no usan un pendrive, pero sí llevan el teléfono y por cable. Claro, por lo cable conectan. y eso, o sea, por eso dice conectar dispositivos USB a través hablamos del celular, obviamente, porque nunca sabemos quién está de repente ahí pescando la información, algún tipo de información que se pueda quitar a través de las aplicaciones. Nunca sabemos qué hay finalmente detrás, aunque se supone que las escuelas y los colegios deben ser seguras, las máquinas, y que tendríamos que tener en cuenta que en una institución educativa no va a haber ese peligro. Pero de todas formas es bueno mencionar como una práctica o como una mala práctica, mejor dicho, en este caso, que se debe evitar. Yo creo que todos los consejos que estén en este cuadernillo y más que podamos dar son todos válidos porque también nos vamos sobre un principio y es que a cierta edad no tenemos mucho... ¿Viste cuando decimos que los niños no tienen conciencia del peligro? Entonces por eso se suben al árbol sin miedo así se caen, juegan de tal manera u otra. Lo mismo nos pasa con el mundo de lo digital, cuando nosotros creemos que no vamos a ser vulnerables a ningún tipo de situación o que lo que nos pase no necesariamente va a recaer en gravedad. Y realmente es sencillo dentro de todo protegernos, porque sí es muy, muy probable que caigamos en estas vulnerabilidades. Conciencia de las consecuencias es lo que uno Sí. no tiene cuando es Unos niño. Porque inconscientes éramos. hacemos nomás y las Sí. consecuencias después son así, ay, me reventé, pero no tenemos conciencia de eso. Y lo mismo pasa hablando físicamente con este tipo de peligro a los que nos enfrentamos o que se enfrentan los niños. Sí, ¿y qué pasa cuando nos pasa? Cuando ya inevitablemente se nos vulneraron los datos. Y ahí tenemos los servicios que están ahí también a disposición. Quizás el mismo material te da algunos consejos de cómo revertirlo, pero también tenemos un servicio que está 24/7 ahí para ayudarnos, ¿verdad? Totalmente. Lo importante es siempre tener una copia de seguridad, el famoso backup. Exacto. Y si ya te pasó eso, lamentablemente, bueno, te invitamos a que envíes al correo abuse@ser.gov.py. Se escribe correctamente abuse@ser.gov.py, ahí seguramente va a aparecer en el zócalo. Ese es el correo donde las personas, ya sean niños, adolescentes, jóvenes, que tuvieron alguna vulnerabilidad a través de sus dispositivos, puedan reportar ese incidente ahí. Exactamente. Y para darte otra información para que sepas, porque no te queremos dar todo el contenido de este cuadernillo, te invitamos, así como dijo Pedro, a que accedas de la página del CERT o de MITIC a este contenido. El MITIC también se encuentra desarrollando actividades en los colegios para poder llevarles esta información. Y es así que el año pasado tuvimos 2 hermosas oportunidades de compartir este material, su versión 2025, con el Colegio San Francisco, con alumnos que eran del segundo y tercer año de bachilleratos técnicos.
y donde pudimos compartir también esta información también en un formato bastante didáctico para que sea para ellos. Y este año tuvimos ya una primera oportunidad de poder ser parte de la primera jornada educativa del Colegio Nacional de la Capital, en donde con estudiantes del segundo año también coincidentemente llevamos la información de este cuadernillo actualizada con lo que es inteligencia artificial, que sabemos que es muy poderosa, pero que tiene sus necesidades de poder ajustarla y poder utilizarla de manera segura. Y también tuvimos un auditorio de casi 100 estudiantes. Es muy desafiante tratar de hacerlo. Tuve la oportunidad de poder ir a dirigir esa charla, pero es muy desafiante hacer que 100 personas que no necesariamente tienen esto en su órbita, como que es algo en lo que tenemos que trabajar, lo internalicen y lo puedan empezar a aplicar, pero al final de la charla nos damos cuenta de que con que por lo menos un par de estas personas tengan una información nueva y quieran aplicarla, eso va a generar un efecto cascada. De hecho, que como tarea, vamos a decir, de estas charlas, les pedimos de que vayan a las casas y traten de llevar esta información a algún otro miembro de la familia. Por ejemplo, hacer que mamá ponga el doble factor en el WhatsApp, o que los tíos lo puedan, vamos a decir, hacer la actualización del teléfono, y que los más chicos también tengan conciencia de cuáles son las aplicaciones que usan. Estoy viendo y no puedo dejar de evitar mencionar que lo diferente que tiene el cuadernillo 2026 del cuadernillo 2025 es justamente la incorporación de la IA, que forma parte de nuestra cotidianeidad, como se dice, es parte de nuestra vida diaria. Y también con este cuadernillo ya se traen recomendaciones de ciberseguridad para un uso correcto y responsable de la inteligencia artificial. A mí lo que me gusta de este cuadernillo es que, y esto es un mensaje tanto para los padres que nos ven, y por qué no también para los docentes, como hablaste, Analía, de llevar esa información, que los niños a lo mejor llevan esa información a sus casas. Yo creo que este cuadernillo también va a servir para que los padres o los mismos docentes lleven esta información a las aulas. Estamos hablando de 15 consejos que contiene este cuadernillo. Hoy, por cuestión de tiempo, solamente mencionamos los dos más importantes, que como hablamos del consejo 7, y ahora vamos a hablar un poquito sobre el consejo sobre inteligencia artificial. Pero qué importante y qué material tan didáctico es para que los padres puedan visitar la web del MITIC, darle una leída y explicarle de una manera sencilla a sus hijos por qué tienen que hacerlo. Y ni qué decir para los docentes. Pueden generar una clase en base a estos consejos y hacer un ping-pong de preguntas, algo didáctico, que es la manera de repente más divertida de tocar un tema que a veces puede ser muy aburrido. Pero si uno lo trata de bajar al lenguaje estudiantil, digamos, se puede hacer de muchas maneras y puede servir como material didáctico, obviamente, para los docentes. Entonces es muy importante que visiten la web, que le den una leída. Son 15 consejos, como dije, y me parece un material sumamente importante. Así es, y este tipo de charlas también pueden llegar a tu colegio. Si estás interesado que así sea, te pones en contacto con el MITIC. Estas son capacitaciones que se realizan por la Dirección de Inclusión, lo que le llamamos EduTIC, pero también muy coordinado con el CERT, y ahí vamos a poder estar. Pero no es solamente lo que pasa en aula, también tenemos consejos de ciberseguridad siempre acá para vos. ¿Te aparece ese aviso de actualización y lo postergas una y otra vez? Sabemos que puede parecer molesto, pero mantener actualizado el sistema operativo de tu celular es clave para tu seguridad digital. Las actualizaciones corrigen fallas, cierran puertas a virus y protegen tu información personal. No lo dejes para después. Activa las actualizaciones automáticas o hazlo manualmente. Tu celular y tus datos te lo van a agradecer. Bueno, qué importante es hablar siempre sobre la inteligencia artificial. Es un tema que se extiende muchísimo y podemos pasar programas y programas hablando de ellos. Pero hay algo que no tenemos que olvidar, Rodrigo, Analía. ¿Qué pasa con nuestros datos en la inteligencia artificial? Entiendo yo que existe una ley
que se promulgó el año pasado y se está trabajando arduamente en eso para poder reglamentarlo. No sé si ustedes tienen más información al respecto o quieren comentarlo algo. Sí, y realmente inteligencia artificial ha sido uno de los temas que más ha disparado la necesidad de contar con este tipo de normativas que protejan nuestros datos, pero no se limita solamente a la inteligencia artificial. Estamos hablando de la Ley de Protección de Datos Personales, que está en este momento en proceso de reglamentación y que abarca todo lo que tiene que ver con el uso, o mejor dicho, la garantía al ciudadano sobre el uso de sus datos con consentimiento en el ámbito de digital y también físico en todo el territorio nacional, tanto por empresas, gobierno. Pero ¿qué te parece si le preguntamos a los expertos? Y para eso tenemos este minuto con Adriana Ramos. Tus datos no son de las empresas, son tuyos. En Paraguay ya existe una ley que protege tus datos personales, la Ley 7593/2025. Si bien entrará en vigencia a finales del 2027, todos los actores involucrados ya deben preparar y ajustar sus procesos para su aplicación. ¿Y qué son los datos personales? Es toda información que hace posible identificarte de forma que no quepa dudas que sos vos. Tu nombre, tu cédula, tu número de teléfono, tu dirección, tus datos médicos, financieros y tus fotos. Esta ley establece reglas claras sobre cómo, por qué, para qué y hasta cuándo se recolectan, almacenan y utilizan esos datos. La ley protege derechos fundamentales como tu intimidad, tu honor, también en el entorno digital. Conoce más en nuestro sitio web. La tecnología avanza, vos también. Importante escuchar de las personas que son expertas en este proceso de elaboración de la ley, qué es la ley, cuál es su importancia, cuáles son nuestros datos personales. Adriana Ramos es directora general de asesoría jurídica acá en MITIC, que fue parte del equipo que por parte de nuestra institución ha trabajado en esta ley. No es solamente MITIC quien ha estado involucrado, pero es aquí desde este ámbito que le venimos a hablar. Así que se dan cuenta de que hay ya un marco jurídico que garantiza nuestros datos. Sí, realmente es muy importante, pero la gente como que tal vez esté un poco confundida y se pregunta ¿qué realmente son los datos personales? O sea, ¿qué abarca mencionar datos personales? Te puedo decir que son nuestros nombres digo porque la mayoría tenemos 2 nombres, 2 apellidos, nombres, número de cédula, dirección de nuestro domicilio, número de teléfono. Son datos que tal vez diga, bueno, pero eso se puede conseguir en cualquier lugar. Claro, son datos relativamente fáciles de conseguir. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de datos médicos, de datos financieros y sobre todo de fotografías, donde la mayoría tiene fotografías con su ser querido, con su padre, con su madre, con sus hijos, cuando involucramos menores, eso sí son datos sensibles. Y que lo que permite esta ley justamente es que las empresas, tanto públicas como privadas, saquen un buen uso y no le den un mal uso. Y principalmente un uso consentido. Tiene que existir el consentimiento explícito, informado, firmado por la persona y que también se puede retirar en cualquier momento para que esto no suceda. Y es importante esto que estamos hablando porque también existe alrededor de lo que tiene que ver con datos personales la ley y también en general lo que es la protección de nuestra información. Quizás información que no está tan bien ajustada a lo que realmente la ley hace. Eso significa, y nada más para reiterarlo, si yo no estoy de acuerdo o no doy el consentimiento del uso de mis datos personales, ya sean empresas o el sector público o privado, no pueden usar ni tampoco publicarlo. Redistribuirlo. Exactamente. Toda información que sea de tu ámbito personal, que está súper enfocado en estos puntos, y lo que la ley luego con la reglamentación también pueda ampliarlo, está garantizado que está protegido porque te protege a vos, porque realmente son esa información que hace a tu ser, a tu dignidad, a tu integridad también en muchos casos, ¿verdad? Y también nos va a permitir que fallas que existen hoy, estas fugas de informaciones que de repente hay, tengamos cómo recurrir también a decir esto no está bien. Y hablando de este mundo de la inteligencia artificial, muchas veces
estamos ante la manipulación de nuestra persona con lo que es la fotografía y videos, y también que nosotros tengamos en su momento, y tenemos que ver cómo va evolucionando esta reglamentación, vamos a poder acceder a espacios en donde podamos ir y pedir incluso el socorro cuando lastimosamente se infringe la ley y empiezan a utilizar esta información. Ahora, como les decía, hay mucha información que va y viene y que estaría bueno de que la aclaremos. Entonces, te invitamos a que prestes atención acá porque ya convocamos a otro experto en la materia también del MITIC para que nos cuente ella cuáles son los mitos y verdades que andan circulando alrededor de la ley de datos personales. Hay muchos mitos sobre la ley de datos personales. Vamos a separar mitos de verdad. Mito. Esta ley elimina la transparencia. Verdad. No elimina el acceso a la información pública, la complementa con la protección de datos sensibles. Esto quiere decir que aún siguen vigentes y disponible para toda la ciudadanía en general la ley de libre acceso a la información pública y la de rendición de cuentas al ciudadano. Mito. Ahora el Estado va a controlar más a la gente. Verdad. La ley protege a las personas frente al uso indebido de sus datos tanto por empresas como por el Estado. Mito. Solo protege los datos en el entorno digital. Verdad. La ley protege la integridad de todos los datos personales, tanto en el entorno digital como en el entorno en donde aún se utiliza el papel. Mito. Esto frena la innovación y la inteligencia artificial. Verdad, no frena la tecnología ni la innovación, pero pone reglas claras para que las empresas realicen sus actividades garantizando la protección de los datos de toda la ciudadanía. Mito. ¿Esto es solo para grandes empresas? ¿Verdad? No. Aplica a toda persona física, jurídica, privada, pública que trabaje o utilice datos personales sin importar la categoría o el rubro a que se dedique. Mito. ¿Es solo una ley que nadie va a cumplir? Verdad. La ley entrará en vigencia a finales del 2027. Esto permite que todos los actores involucrados tengan el tiempo necesario para ajustar sus procesos para la aplicación. Para ello se crea la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, que estará encargada de supervisar y aplicar las sanciones según lo disponga la ley. Ahora que conoces tus derechos, protégelos. Conoce más en nuestro sitio web. Y bueno, viste, esa es la información. Este tipo de información siempre la vas a encontrar en todas las redes sociales de MITIC porque estamos permanentemente informando sobre la situación. A mí particularmente, uno de los mitos verdades que más me llamó la atención y que es importante que tengamos en cuenta es que esta ley no elimina la transparencia. Al contrario, la refuerza, complementa una ley que ya tiene sus años y que para su tiempo estaba completa y que hoy necesita, mejor dicho, este refuerzo. Sí, este programa se nos fue súper rápido nuevamente, siempre nos pasa con estos 30 minutos, pero antes de irnos, me encantaría si ustedes también pueden compartir qué es lo que más se les quedó de este pimponeo de datos personales. Yo me quedo con lo que dijo Dayana sobre si esta nueva ley frena la inteligencia artificial y la innovación. No, la verdad es que no frena, sino al contrario pone reglas claras para que esto pueda avanzar. A mí lo que más se me quedó como mito, hablando justamente de la inteligencia artificial y lo que mencionabas, que la inteligencia artificial puede ser como un punto de que recoge tus datos, y a mí me quedó el mito de si esto solamente se aplica en el entorno digital. Definitivamente no tampoco, porque independientemente que uno llene sus datos en un papel para una empresa, para un lugar, llámese cualquier tipo de lugar, también esos datos están protegidos, no solamente en el entorno digital, sino también en empresas que todavía utilizan papel. Así, ¿viste? Entonces está la ley en proceso de reglamentación. Esto va a crecer, se va a hacer de manera participativa con todos los sectores, y para poder seguir este camino, además de toda la información que te traemos en este programa, podés seguirnos en redes sociales. Esto fue un episodio más de MITIC en Acción. Soy Analia Borba, te agradezco por acompañarnos. Pedro. Un saludo nuevamente y buen inicio de fin de semana. Hasta el próximo viernes, recordando que esto fue MITIC en Acción.